Imaginemos por un momento el trayecto de una célula terrorista moderna. Ajá. Semanas después, cruzan la frontera hacia Turquía y, bueno, sin encender ni una sola alarma. De ahí se desplazan por Europa aprovechando las redes de transporte continentales hasta que deciden, no sé, esconderse en un departamento en Bruselas. Y pasan meses ahí, ¿no? Exacto, meses. Planean, se comunican usando aplicaciones encriptadas, reúnen un arsenal y finalmente, una noche de noviembre de 2015, ejecutan una serie de ataques coordinados en el corazón de París. O sea, Siria, Turquía, Bélgica, Francia. Para estas personas, las fronteras físicas o los controles de pasaportes no significaron absolutamente nada. Es un escenario que de verdad paraliza, pero demuestra la realidad irrefutable del terrorismo transnacional contemporáneo. Digamos que el concepto clásico de soberanía, donde las amenazas venían de un ejército con uniforme, esperando al otro lado de una trinchera, pues se ha vuelto obsoleto. Totalmente obsoleto. Hoy lidiamos con un fenómeno que es fluido, o sea, casi líquido, que se filtra por todas las grietas de la globalización. Sí, tal cual. Y de hecho, toda la investigación que tenemos sobre la mesa para nuestro análisis a fondo de hoy gira en torno a una premisa que me parece fascinante. Si pensamos en el terrorismo global como un virus informático polimórfico que ataca un sistema internacional interconectado, Me gusta esa analogía. ¿verdad que funciona? Entonces, las grandes instituciones multilaterales, específicamente las Naciones Unidas y la Unión Europea, vendrían siendo los desarrolladores de ese software antivirus. Exactamente. Trabajan a contrarreloj tratando de escribir parches de seguridad para, bueno, evitar que el sistema colapse. Pero la tecnología del virus avanza tan rápido que el antivirus a veces parece estar escaneando disquetes en plena era de la nube. Y fíjate que el primer gran problema de cualquier desarrollador de antivirus es que para neutralizar una amenaza primero necesitas que tu sistema la reconozca. Tienes que identificarla. Exacto, tienes que definir el código malicioso. Y ahí es exactamente donde estas grandes instituciones chocan contra un muro de concreto. Bien, vamos a desempacar esto, porque las reacciones institucionales ante las grandes tragedias, pues, definieron sus estrategias actuales. O sea, si miramos las fuentes, los ataques del 11 de septiembre obligaron a la ONU a pasar de, digamos, emitir simples comunicados diplomáticos a tomar medidas drásticas con la Resolución 1373. Así es. Fue un punto de inflexión. Y para Europa, la gran sacudida ocurrió con los atentados de Madrid en 2004 y luego Londres en 2005. Pero el resultado de estas crisis fue completamente distinto para ambas. Muy distinto, sí. La Unión Europea logró redactar una definición legal de terrorismo casi de inmediato, en 2002, pero la ONU, hasta el día de hoy, sigue tropezando con eso. Claro, y hay una razón estructural muy profunda para esa diferencia. La Unión Europea, a pesar de todos sus debates internos, es un bloque con sistemas legales, democráticos y valores constitucionales relativamente homogéneos. Tienen un piso común. Exacto. Por eso en 2002 lograron un consenso a través de una decisión marco. Definieron el terrorismo en términos muy operativos, o sea, como actos cometidos para intimidar gravemente a la población, coaccionar a los gobiernos o desestabilizar estructuras políticas, y lo lograron rápido porque tenían una necesidad imperiosa. El espacio Schengen. Precisamente el espacio Schengen. Si eliminas las fronteras internas para facilitar el comercio y el turismo, inadvertidamente también le facilitas la vida y el tránsito a los criminales. Claro, les abres la puerta. Totalmente. La Unión Europea tenía que definir a este enemigo común para que, digamos, un juez en Alemania pudiera extraditar a un sospechoso a España sin tener que entrar en un debate filosófico interminable sobre sus motivaciones. Ya veo. Pero a nivel de la ONU el panorama es un campo minado. Estamos hablando de una asamblea que agrupa a casi todos los países del mundo. Y siendo muy francos, no es una misión inherentemente imposible. Es un dolor de cabeza diplomático. O sea, para una nación, un grupo armado en una región en disputa es una organización terrorista letal. Pero para el país vecino, esos mismos individuos son financiados, apoyados y etiquetados como combatientes por la libertad. Y esa es la paradoja histórica del derecho internacional. La inmensa pluralidad política en la Asamblea General hace que lograr una definición de diccionario universal sea, inalcanzable sin provocar una crisis diplomática.
Entonces, ¿qué hacen? No pueden simplemente quedarse de brazos cruzados. No, claro que no. Las instituciones no pueden rendirse ante la semántica. Así que, en lugar de buscar esa definición perfecta de una sola línea, la ONU adoptó una estrategia descriptiva. Ah, ok. En la resolución 1566 del año 2004, no definen la palabra en sí, pero enumeran las características del acto. Básicamente dicen algo como, bueno, no nos vamos a poner de acuerdo en cómo llamarlo, pero sabemos exactamente cómo opera. Tal cual, y lo acotan a lo fundamental, o sea, actos criminales contra civiles, con la intención de causar muerte o lesiones graves para provocar terror, intimidar a una población o forzar a un gobierno. Y hay un componente en esa resolución que es vital. ¿Cuál es? Establecen explícitamente que estos actos no tienen justificación bajo ninguna circunstancia política, ideológica o religiosa. Ahora, el verdadero motor de la ONU no es esta resolución descriptiva, sino el poder del Consejo de Seguridad bajo el capítulo 7 de la Carta de las Naciones Unidas. Y aquí es donde las cosas adquieren peso real, ¿no? Porque muchas veces la audiencia, o bueno, el público en general, perciba a la ONU como un simple foro de debate sin dientes. Esa es una percepción súper común, pero es inexacta cuando entra en juego el capítulo 7. Este mecanismo permite al Consejo de Seguridad emitir resoluciones que son legalmente vinculantes para todos los Estados miembros. O sea, ¿es obligatorio? Obligatorio. Si el Consejo determina que hay una amenaza a la paz internacional, puede forzar a los países soberanos a implementar sanciones económicas, congelar activos o incluso cambiar sus leyes penales internas para perseguir a individuos específicos. ¡Wow! Es, digamos, la única herramienta coercitiva real para obligar la cooperación global. Interesante. Sabiendo que al menos tienen los contornos del problema identificados, veamos cómo construyen sus líneas de defensa, porque la arquitectura institucional de ambas es inmensa. Sí, es un laberinto. En la ONU vemos dos brazos operando, según los documentos. Por un lado, el músculo ejecutivo del Consejo de Seguridad y su Comité contra el Terrorismo, que audita a los países en cosas muy técnicas, como gestión de fronteras o sistemas bancarios. Ajá. Y por otro lado, la Asamblea General aprobó una estrategia global basada en 4 pilares: abordar las condiciones que generan el terrorismo, prevenirlo y combatirlo, ayudar a los estados a desarrollar capacidades y garantizar los derechos humanos. Y fíjate que si revisamos el enfoque de la Unión Europea, su estrategia regional se destila en 4 verbos de acción muy directos: prevenir, proteger, perseguir y responder. Es mucho más al grano. Sí, se traduce en mecanismos muy tangibles. Por ejemplo, en proteger incluyen blindar infraestructuras críticas, como redes eléctricas o aeropuertos. Y perseguir significa asfixiar financieramente a las células, apoyándose en normativas implacables contra el lavado de dinero y herramientas como Europol y su Centro Europeo contra el Terrorismo. De hecho, hay una medida en particular de la Unión Europea que me parece el ejemplo perfecto de este enfoque hiperpráctico: la Directiva PNR, el registro de datos de pasajeros. Ah, el famoso PNR, ¿sí? O sea, no es solo guardar nombres en una lista. Es cruzar datos de tarjetas de crédito, agencias de viaje, rutas de vuelos comerciales, todo para que los algoritmos detecten patrones anómalos de comportamiento antes de que alguien siquiera pise un aeropuerto europeo. Es el procesamiento de datos a una escala masiva. Lo cual me lleva a una metáfora sobre cómo interactúan estas dos potencias, la ONU y la UE. A ver qué te parece. A ver, dime. La ONU actúa como un arquitecto global. Establece los códigos de construcción y las normas de derechos humanos a través de sus pilares. Mientras que la Unión Europea es como la empresa de seguridad privada local de un vecindario exclusivo. Ok, sí, te sigo. Son los que llegan, instalan los servidores, procesan el PNR, ponen las cámaras de vigilancia y rastrean el dinero en los bancos. Pero imagina la fricción ahí. La empresa de seguridad regional quiere vigilar cada movimiento para cazar a la amenaza, pero choca constantemente con las normativas de privacidad impuestas por el arquitecto global. Esa metáfora ilustra el terreno a la perfección. La tensión entre la seguridad colectiva y las libertades civiles es constante. Pero hay un elemento dentro de los planes de la ONU que actúa un poco como puente y que cambia por completo la perspectiva. ¿Cuál es? El plan para prevenir el extremismo violento. Este documento es crucial porque acepta institucionalmente que el enemigo no es solo la logística y el armamento. El enemigo son las ideas.
las narrativas. Exacto. El terrorismo es el resultado final de narrativas que legitiman la violencia. Y si no atacas la narrativa que radicaliza a la persona, pues de nada sirve confiscar las armas. Y eso marca el punto de inflexión perfecto en nuestra exploración, porque justo cuando estas mega instituciones logran articular sus comités, afinar el rastreo bancario y, bueno, coordinar a sus agencias de inteligencia, las reglas del juego cambian por completo. Sí, el enemigo muta. La amenaza deja de ser puramente física, de trincheras, y entra de lleno en el territorio de la llamada guerra híbrida. Aquí es donde se pone realmente interesante este análisis. Es un término que a veces puede sonar a jerga de película de ciencia ficción, pero define nuestro presente. La guerra híbrida básicamente difumina la línea entre la paz y el conflicto. Ya no hay declaraciones de guerra formales, no. Rara vez. Combina medios militares convencionales con una avalancha de tácticas irregulares. Estamos hablando de ataques cibernéticos a infraestructuras, presión económica, operaciones psicológicas y, sobre todo, la industrialización de la desinformación. Hay un dato estadístico del autor Moisés Naim en los documentos que de verdad te obliga a replantear todo lo que sabemos sobre defensa. El de las victorias asimétricas, ¿verdad? Ese mero. Naim señala que en el siglo XIX, en un conflicto asimétrico entre una gran potencia y un rival mucho más pequeño, el bando débil ganaba apenas el 12% de las veces. Pero hoy, en los conflictos asimétricos modernos, el bando militarmente inferior gana el 55% de las veces. El 55%. Y ese aumento exponencial no ocurre porque los bandos débiles hayan conseguido, no sé, mejores tanques o más aviones. Ocurre porque ya no necesitan ganar en el campo de batalla físico. Es que la tecnología cambió las reglas. La tecnología es el gran ecualizador. La conectividad digital permite que actores con presupuestos minúsculos ataquen directamente la moral y la cohesión interna de la sociedad enemiga. O sea, si paralizas la voluntad de un país para luchar o lo divides tan profundamente que no puede gobernarse a sí mismo, la superioridad militar convencional es completamente inútil. Y esto lo vemos implementado tanto por estados-nación como por grupos insurgentes. Los textos profundizan muchísimo en cómo operan potencias estatales usando estas tácticas híbridas. Sí, y creo que hay que hacer una pausa importante aquí para quienes nos escuchen. Claro, adelante. Para dejarlo muy claro, al examinar conceptos como la doctrina militar rusa o los informes sobre interferencias electorales en Estados Unidos, no estamos tomando partido, ni emitiendo ninguna postura política, ni validando bandos geopolíticos. Cero. Es puramente analítico. Exacto. Simplemente estamos reportando la teoría de la disrupción, exactamente como aparece planteada en los documentos de la OTAN y las investigaciones oficiales, como el informe Mueller. El objetivo es puramente entender la mecánica de esta estrategia. Totalmente de acuerdo. Es fundamental esa aclaración. Y bueno, la mecánica que describen esos informes bajo la llamada Doctrina Gerasimov rusa de 2013 es asombrosa. Es escalofriante. Sugiere que las guerras modernas ya no se declaran. Simplemente inician con operaciones no militares que terminan superando el poder de las armas físicas. Y todo esto se apoya en una teoría psicológica soviética conocida como control reflexivo. El mecanismo detrás de esto es, bueno, maquiavélico. Es que el control reflexivo no se trata simplemente de inundar a un país con noticias falsas o mentiras absurdas. Es mucho más insidioso que eso. ¿Cómo funciona exactamente? Funciona estudiando minuciosamente a la sociedad objetivo. Identifican sus grietas, sus prejuicios, las polarizaciones que ya existen. Y luego, alimentan al enemigo con verdades a medias e información manipulada, diseñada específicamente para activar esos prejuicios. O sea, es usar la propia inercia y los problemas de la sociedad en su contra. Exactamente. Si sabes que una nación está, digamos, profundamente dividida por tensiones raciales o económicas, pues no necesitas enviar tropas. Claro, inyectas contenido. Inyectas contenido hipersegmentado que convenza a un sector de la población de que el otro sector es su enemigo existencial. Lo haces hasta el punto en que pierden la confianza en sus propias instituciones democráticas y el país se paraliza desde adentro. En resumen, haces que el enemigo tome voluntariamente las decisiones que lo perjudican o lo destruyen. Lo cual me lleva a la gran alerta que emite la ONU en los textos y que plantea una pregunta gigante.
¿Cómo es posible que un grupo extremista y terrorista, escondido sin Estado ni infraestructura militar formal, esté utilizando exactamente la misma doctrina militar sofisticada que una superpotencia global? Es una excelente pregunta. Porque están adoptando herramientas emergentes a un ritmo aterrador. Hablan de uso de drones comerciales modificados, inteligencia artificial para crear deepfakes, la web oscura para financiamiento y aplicaciones de mensajería con cifrado de extremo a extremo que dejan a las agencias de inteligencia de la UE totalmente ciegas. Y pueden hacerlo porque, como decíamos, el Internet comercial abarató la infraestructura de la disrupción. Antes, montar una operación psicológica a nivel global requería, no sé, antenas satelitales, agentes infiltrados y millones de dólares. Era carísimo. Hoy, una conexión a Internet básica y un entendimiento profundo de los algoritmos de recomendación son literalmente armas de destrucción masiva para la opinión pública. Si la tecnología nivela el campo de juego a tal grado, entonces enviar portaaviones o construir muros fronterizos pierde muchísima eficacia. Pierde todo el sentido. El campo de batalla real de la guerra híbrida no es un desierto lejano. Es la pantalla del teléfono celular que la audiencia lleva en el bolsillo o en la mano en este momento. Entramos de lleno a la disrupción digital y el terrorismo transmedia. Y el estudio de caso definitivo de este fenómeno en las fuentes es, sin duda, la transformación de Daesh, el autodenominado Estado Islámico. Ellos cambiaron por completo el paradigma de la comunicación extremista. Dejaron a Al-Qaeda en el pasado comunicativamente hablando. Sí, porque Al-Qaeda dependía de grabar un mensaje en una cinta VHS, enviarla por correo a una cadena de televisión tradicional y cruzar los dedos para que los editores decidieran transmitir una fracción de ese mensaje. Tenían intermediarios. Exacto. Daesh eliminó a los intermediarios. Construyeron su propio ecosistema mediático autónomo. Y ojo, no era contenido amateur grabado en una cueva. Crearon productoras audiovisuales completas como Al-Hayat. Publicaban revistas digitales como Dabigh, que tenían una dirección de arte y una maquetación digna de publicaciones corporativas de primer nivel. Era muy profesional. Y la metodología que utilizaban para infectar el panorama digital seguía pasos muy calculados. 1. Identificar vulnerabilidades sociales. 2. Crear narrativas transmedia. 3. Usar canales propios. Y 4. Una distribución quirúrgicamente segmentada. Y me detengo en ese punto. Esa segmentación es lo que diferencia a una organización terrorista del pasado de una operación híbrida moderna. Su maquinaria generaba mensajes totalmente distintos dependiendo de quién estaba frente a la pantalla. Hacían estudios de audiencia. Tal cual. Para la audiencia local, en Medio Oriente, el mensaje era burocrático, casi paternalista. Mostraban imágenes de mercados funcionando, reparación de carreteras, vendían la ilusión de un gobierno estable para poblaciones desencantadas. Pero para el joven de 19 años en Europa o en América, Era otro mundo. el mensaje era pura adrenalina y propósito. Hay un dato de esta investigación que a mí me dejó la sangre helada. Hablamos de casi 1.490 videos de alta resolución publicados en apenas 3 años, entre 2014 y 2017. Una locura de volumen. Y los investigadores detectaron que el contenido estaba diseñado meticulosamente usando lo que ellos llaman un estilo Hollywood. O sea, no mostraban discursos teológicos aburridos de 3 horas, utilizaban códigos visuales de la cultura pop para generar resonancia cultural. Sí, robaban estéticas. Replicaban los ángulos de cámara tétricos de películas como Saw o la interfaz visual frenética en primera persona de videojuegos como Call of Duty. Y es vital entender por qué esto funciona a nivel psicológico. Al apropiarse de una estética visual que los jóvenes ya consumen compulsivamente en su día a día, estos grupos logran saltarse las defensas cognitivas. Hackean el cerebro. Hackean los sistemas de recompensa de dopamina y explotan los algoritmos de las redes sociales. Básicamente, empaquetan una ideología radical y letal dentro de un formato que resulta familiar, emocionante y súper adictivo. Entonces, ¿qué significa todo esto? Básicamente estamos diciendo que operan con estrategias de marketing digital comparables a las de las corporaciones multinacionales, pero vendiendo una ideología letal en lugar de zapatos o teléfonos. Exactamente eso. Convirtieron el extremismo en un producto de consumo digital. Y el objetivo último de ese producto es fomentar el fenómeno de los atacantes solitarios, los famosos lobos solitarios. Que es dificilísimo de rastrear. Imposible a veces.
El terrorismo transmedia busca disolver la barrera entre el espectador y la acción. Lo hemos visto trágicamente en ataques internacionales, donde individuos aislados, después de consumir este material por meses, de repente graban un video jurando lealtad en su celular, lo suben a la red del grupo y cometen un atentado. En cuestión de minutos. Pasan de ser consumidores de propaganda a ser los protagonistas del siguiente capítulo de esa narrativa global. Y todo esto sin haber conocido jamás a un reclutador en persona. ¡Wow! Entonces, si el enemigo opera como una agencia de marketing digital hiperviolenta, ¿cómo contrarrestan esto instituciones tan inmensas y a veces lentas como la UE o la ONU? Las fuentes destacan los esfuerzos actuales en Europa. Sí, la Unión Europea ha sido muy proactiva ahí. Desde Bruselas han presionado fuertemente a los gigantes tecnológicos tipo Google o Facebook, impulsando leyes para obligarlos a identificar y borrar contenido terrorista de sus servidores en tiempo récord. E internamente, Europol tiene equipos enteros, como la Unidad de Notificación de Contenidos Internet, la IRU, dedicados exclusivamente a cazar y reportar esta propaganda día y noche. Y a ver, el volumen de información que logran suprimir es monumental, y eso salva vidas, sin ninguna duda. Pero desde un punto de vista estratégico, el borrado de videos es un torniquete, no es la cura de la enfermedad. Pero espera, si los algoritmos de Europol o los moderadores de las plataformas logran tirar las redes de distribución antes de que el video se vuelva viral, ¿no estamos neutralizando el vector de ataque? Estás conteniendo la propagación de esa pieza en particular. Apagas ese incendio. Pero la pregunta incómoda, la que realmente importa es, ¿por qué un joven que ha crecido en una sociedad con acceso a educación y tecnología decide buscar activamente un video extremista en primer lugar? Claro, el problema de fondo. La raíz del éxito de estas narrativas transmedia es que explotan un vacío masivo. Hay una profunda crisis de credibilidad que afecta al Estado-nación tradicional en todo el mundo. Años de fricciones económicas, polarización política y fallas institucionales han dejado a vastos sectores de la población sintiéndose marginados, Sin rumbo. carentes de propósito y profundamente desconfiados de las versiones oficiales. Es como si la sociedad tuviera el sistema inmunológico deprimido. Y cualquier virus narrativo, por más irracional que sea, pues encuentra un huésped perfecto. Exactamente. Los gobiernos tradicionales han perdido terreno, y estos grupos extremistas simplemente están llenando un vacío de identidad y pertenencia que las instituciones democráticas están luchando por proveer. Lo cual resume de manera magistral la evolución de la defensa global que hemos visto hoy. O sea, por un lado, tenemos a las Naciones Unidas intentando sostener el gran marco legal y moral internacional, lidiando con la pesadilla diplomática de forzar a estados soberanos a ponerse de acuerdo. Ajá, el nivel macro. Y por el otro, la Unión Europea aplicando políticas regionales precisas, rastreando bases de datos de vuelos y obligando a borrar códigos en servidores. Pero ambas se enfrentan a un desafío que ya no respeta ni fronteras geográficas ni cognitivas. Hemos pasado del terrorismo físico al hackeo masivo de la opinión pública. Y por eso comprender este entramado institucional y sus limitaciones no es solo un ejercicio académico aburrido o lejano. Es comprender la infraestructura de seguridad invisible que rodea nuestra vida cotidiana. Nos afecta a todos. Las tácticas híbridas y la manipulación de la información no apuntan a los pasillos diplomáticos de Nueva York o Bruselas. Apuntan a nuestras frustraciones, nuestra propia atención y las plataformas que abrimos todos los días al despertar. Ese es el nuevo territorio a conquistar. Y creo que eso nos deja con un pensamiento provocativo final. Empezamos hablando de fronteras físicas, de controles de pasaportes en aeropuertos y de cómo el sistema global permita que se filtren las amenazas. Pero a la luz de todo esto que exploramos, hay una contradicción en la que quienes nos escuchan deberían reflexionar. A ver, ¿cuáles? Si el terrorismo moderno y las guerras híbridas utilizan las infraestructuras de las democracias liberales, o sea, la libertad de expresión, el acceso abierto a Internet y las redes sociales, y las convierten en sus principales armas, la pregunta es, ¿puede una sociedad democrática defenderse eficazmente en la era digital sin tener que sacrificar las mismas libertades que intenta proteger? Un ecosistema digital abierto es el mayor logro de nuestra civilización, pero paradójicamente es la vulnerabilidad perfecta para el virus. Gracias por acompañarnos en este análisis a fondo. Nos escuchamos en la próxima.